Profesor, compañero, buenas noches. Somos el grupo número 9. El tema de análisis desarrollado por nuestra parte fue el siguiente. Preferencia de los alumnos de la UTP Lima Centro con respecto a las plataformas de acceso a las clases virtuales. Integrantes: Atok Yatas Samuel, Paya Olaya Jorge, Morán Guevara Cristian, Ríos Galván Robert. Capítulo 1. Antecedente, descripción del trabajo, problema central del trabajo, objetivos generales. Introducción. El mundo ha pasado por una pandemia muy letal conocida como el COVID-19. Esta gripe cobró la vida de muchas personas. Esta pandemia, a diferente de las anteriores, por ser más contagiosa y de rápido crecimiento exponencial, nos obligó a tener condiciones de aislamiento y confinamiento social en la mayoría de los países del mundo. Las medidas de confinamiento y aislamiento social, al presentarse tan abruptamente, nos dejaron a modificar nuestro estilo de vida. Al no estar preparados, muchos tuvimos que asumir esta nueva normalidad con las herramientas con las que contábamos en ese momento. Nos afectó mucho en el campo de la salud, económico, psicológico, social, familiar, tecnológico y educativo, que será nuestro punto de estudio. Por último, aún contando con los recursos económicos, la falta de stock, el cierre de tiendas de tecnología, falta de venta cara a cara, donde uno puede recibir cierto tipo de asesoramiento, y la falta de plataformas de venta online hacía imposible que pudiéramos adquirir un hardware y servicio de Internet para poder mejorar nuestro acceso a las clases virtuales. Todo el escenario planteado de incertidumbre nos lleva a realizar un trabajo de investigación acerca de las herramientas con las que estamos enfrentando esta nueva etapa de clases 100% virtuales, además de saber la preferencia de los alumnos de la UTP. Planteamiento del problema general y específico. Debido a la imposibilidad de asistir a los centros de estudio, las clases de la universidad pasaron de ser semipresenciales a 100% virtuales. Por esta situación, los alumnos tenemos la gran necesidad de contar con las herramientas adecuadas para acceder a las clases remotas. Actualmente se pueden utilizar varios tipos de equipos para conectarse a las clases. Entre las más utilizadas tenemos celular, tablets, laptop o computadora de escritorio. Asimismo, es necesario contar con Internet, el cual puede ser móvil o fijo. Es importante reconocer que parte del éxito de las clases virtuales depende de que tanto el equipo como la velocidad del Internet sean óptimos. Ante este panorama surgen las preguntas: ¿cuáles son las preferencias de compañías de comunicaciones y tecnología de los alumnos de la UTP Lima Centro para acceder a las clases virtuales durante la temporada COVID? Justificación del problema. Este análisis se realizó con el fin de informar el uso de la plataforma tecnológica que aplica el alumnado a corto plazo. El propósito fundamental de esta investigación es que creemos que de esta manera podremos acaparar e informar un problema al cual nuestra universidad no fue ajena y de este modo pueda tomar acciones que ayuden a mitigar el problema del alumnado, ya que se ve obligado a usar su herramienta tecnológica, tanto Internet y su computadora, la cual afecta económicamente. En la actualidad, muchos estudiantes de la UTP Lima Centro se vieron afectados por el estado de emergencia y aislamiento social que afronta nuestro país, ya que esta situación impediría que un porcentaje del alumnado continúe sus estudios de forma regular, por lo que se verán obligados a decidir si continuar el siguiente ciclo o arriesgarse a continuar con su plan de estudios, hasta que se mejore la economía peruana y se den propuestas por parte de la universidad que ayuden a continuar nuestros estudios superiores. Cabe mencionar que el presente ciclo que se está manejando en modalidad virtual genera diversas dificultades para el alumnado, como por ejemplo, conexión inestable de Internet, déficit económico, entre otros. Planteamiento del objetivo general y específico. El objetivo general: determinar si los alumnos se encuentran satisfechos con el uso de la plataforma para las clases virtuales de la UTP Lima Centro durante la temporada COVID. Objetivos específicos: identificar el nivel de satisfacción con el uso de la plataforma para las clases virtuales de los alumnos de la UTP Lima Centro. Determinar qué características poseen los alumnos encuestados sobre el nivel de satisfacción con el uso de la plataforma para las clases virtuales de los alumnos de la UTP Lima Centro. Presentación del cuestionario, preguntas y alternativas. Este cuestionario tiene alternativas tanto para marcar como para llenar, que fueron dados por las personas encuestadas.
como son el género, cuál es su edad actual, a través de qué equipos se pueden conectar a sus clases virtuales, qué operador tienen contratado, cuánto es el precio de lo que paga mensualmente, cuántas son las horas al día que se conecta a través del Canvas a sus clases virtuales y si está satisfecho con la calidad de las clases virtuales. A continuación, mi compañero continuará con el capítulo número 2. Bueno, continuamos con el capítulo 2. ¿Ah? Eh, vamos a ver el procesamiento de la información, vemos que la variable edades de los alumnos, más el tipo cuantitativa continua, vamos a proceder con el rango de datos máximo menos el dato mínimo, que es el resultado de 33. Después vamos a hallar el número de intervalos, donde sale un resultado, reemplazamos los valores, el resultado sale 7. Después vamos a calcular el amplitud o ancho de intervalo de clase, donde reemplazamos también los valores y da un resultado de 5. Después viene la tabla de frecuencia de edades, donde hay entre 21 y 26 es 17%, 26, 31, 26, 31, 36, 14%, 36, 41, 28%, 41, 46, 6%, 46, 51, 4% y 56, 50, entre 56, 51 y 56, 3%. Después vamos a ver las medidas de tendencia central, la medida aritmética, donde X es igual a 33.81, el intervalo de todos los encuestados, la edad promedio de 33.81 de años. Ya la mediana, reemplazamos los valores y sale la mediana con 33.22 años. Interpretamos desde toda la frecuencia el 50% de edades menor o igual a 33 años aproximadamente. La moda, reemplazamos los valores, sale una moda de 37 años, interpretación, perdón, de todos los encuestados, la edad más frecuente es 37.95 años aproximadamente. Después vamos a ver la medida de dispersión, también el rango máximo mínimo, la varianza, 61 años, desviación estándar, sacamos, reemplazamos los valores, sale 7.81 años, coeficiente de variación sale un 23%. El coeficiente de variación es 23.10% en el segundo rango. Por lo tanto, los datos de las edades son variables. ¿Ah? Variables de la clase eh, tipo de cuantitativa nominal, tabla de frecuencias. Vemos que la satisfacción sí es 43%, las no es 21%, tal vez 34%. Interpretación, el 44% de las encuestas indicaron que sí están satisfechos con las clases virtuales, seguido de 34% que indicaron que no, y un 22% que tal vez está satisfecho. Vemos la variable de carreras y tipo de cuantitativas nominales. Vemos las carreras administración, contabilidad, derecho, ingeniería de sistema, ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería empresarial, donde cada uno tiene su porcentaje de 3% administración, 6% contabilidad, derecho 1%, ingeniería de sistema es una parte de la gran mayoría, 35%, ingeniería industrial, perdón, ingeniería civil 10%, ingeniería industrial 37%, ingeniería empresarial 4%. Vemos las variables, frecuencia probabilidad para ingresar en las clases virtuales y tipo cuantitativa nominal. Vamos a interpretar que el 67% de las encuestas indicaron que frecuentemente presentan problemas para ingresar a las clases virtuales, seguidos de un 28% que indicaron nunca y un 5% salió que frecuentemente. Después vemos lugar de conexión y cuantitativa nominal, el tipo. Vamos a ver que el 91% de los encuestados indicaron que se conectan desde casa, seguido de un 6% que indicaron desde el trabajo y el 3% de otro local. Media estándar de tendencia central media. Aritmética,
interpretada el promedio que pagan los alumnos del UTP por el servicio de intervalo es de 129 soles, punto 14 soles. Mediana, ingresamos los valores y la mediana que pagan los alumnos, del UTP por el servicio de internet es de 111.4% y el 50% de los paga más de 114 soles mensuales. La moda, ingresamos los valores y la moda que pagan los alumnos del UTP por el servicio de internet es de 92.8 soles. El precio que paga la mayoría de los estudiantes del UTP es de 92.8 soles aproximadamente. Medida estadística de la variabilidad. La varianza es 8.792.54 soles al cuadrado. Desviación estándar, la desviación estándar es de 93.77 soles y coeficiente de variación, el coeficiente es heterogéneo, ya que el coeficiente de variación es mayor a 30%. Eso sería todo. Gracias. Continuando con la exposición, pasamos al capítulo 3, en donde se va a tratar las pruebas de hipótesis estadísticas, análisis de resultados y pruebas no paramétricas. Comenzamos con el primer ejercicio, que es de pruebas de hipótesis para la media de una población, en el cual se presenta lo siguiente. Se quiere saber si el precio o gasto por internet mensual es menor a 145 soles. Se toma una muestra de 64 estudiantes, que es N, donde se determinó que presenta una media de gasto mensual en internet de 129.36 soles y una desviación muestral de 66.36. Se pide evaluar si el gasto es menor a 145 soles a un 95% de confiabilidad, es decir, nuestro alfa va a ser 5%. Ahí tenemos los datos y nuestra hipótesis nula va a ser que la media va a ser mayor a 145 y nuestra otra hipótesis va a ser menor a 145, lo que queremos. Calculamos el z, que nos va a resultar menos 1.82, y calculamos el z tabular, que nos sale menos 1.64. Y en ahí se puede observar que se rechaza la hipótesis nula. Es decir, a un nivel de significancia de 5% existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. El gasto mensual por internet es menor a 145 soles. Pasemos a la siguiente pregunta. Prueba de hipótesis para la proporción de una población. Se quiere saber si la proporción de alumnos que están desatisfechos con las clases virtuales es menor al 55%. Se analiza una muestra de 64 alumnos, donde 28 señalaron que están satisfechos con las clases virtuales y se busca saber si menos del 55% están satisfechos con las clases virtuales, con un nivel de significancia del 10%. Tenemos una muestra de 64. Para hallar el valor de P, hallamos los satisfechos, que es 28 sobre el total, y planteamos nuestra hipótesis nula, que la proporción tiene que ser mayor al 55% y lo que queremos es que la proporción sea menor al 55%. Tenemos un alfa de 10% y calculamos el z calculado, el cual obtenemos que es de menos 1.81, y el z tabular, que resultó menos 1.28. En ahí se puede observar que se rechaza la hipótesis nula. A un nivel de significancia del 10% existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. La proporción de personas que sí se encuentra satisfecha con las clases virtuales es menor al 55%. Prueba de hipótesis para la diferencia de medias. Se quiere analizar si las medias de las edades de los varones y las mujeres de las muestras es la misma a un nivel de confianza del 95%. Se presenta la tabla de datos. El promedio de los datos masculinos y femeninos es 32.97 y 33.7. El valor tabular de Z es más o menos 1.96 porque vamos a tratar en los extremos. La hipótesis nula va a ser que las medias van a ser iguales y la hipótesis alternativa que sean diferentes. Con un alfa igual a 0.05 y como es mayor a 30 los datos, se va a utilizar la siguiente fórmula. Luego de hallarle el z calculado y el z tabular,
se puede saber que a un nivel de significancia de 5% existe suficiente evidencia estadística para no rechazar la hipótesis nula. El promedio de las edades de los hombres y las mujeres es el mismo. Siguiente. Prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones. Se quiere analizar si las proporciones de las personas en ocasiones presentan problemas de conectividad y las cuales nunca presentan problemas de conectividad es la misma. A un nivel de confianza del 95%. Ahí tenemos los datos nunca y en ocasiones, que es 43 y 17. Tenemos el Z tabular de más o menos 1.96, la hipótesis nula que las proporciones sean iguales y la hipótesis alternativa que sean diferentes. Y utilizamos la siguiente fórmula. Hallamos el P raya primero y luego de hallar el P raya reemplazamos en la fórmula de Z calculado y el valor que vamos a obtener es el siguiente: 2.84 el Z calculado. El Z tabular es más o menos 1.96. Llegamos a la conclusión que a un nivel de significancia del 5% existe suficiente evidencia de estadísticas para rechazar la hipótesis nula. La proporción de personas que tienen problemas de conectividad ocasionalmente es diferente a las que nunca tienen dichos problemas. Continuamos. La prueba de hipótesis para la varianza. Se quiere analizar si la desviación de las edades de los encuestados es diferente de 70, donde la muestra consta de 64 personas y la desviación muestral es de 66.23. A un nivel de confianza del 95%. Se pide verificar que sea diferente de 70. Entonces, nuestra hipótesis nula es que sea igual la varianza a 70 y la hipótesis alternativa que sea diferente a 70. Tenemos 64 datos, una varianza de 66.27 y reemplazamos en el X calculado. Y luego obtenemos que resulta 56.4. Y del X tabular es 42.95 y 86.63. Concluimos que a un nivel de significancia del 5% existe suficiente evidencia estadística para no rechazar la hipótesis nula. La varianza de las edades de la muestra es igual a 70. Continuamos. Prueba no paramétricas y prueba un mate weight. Se quiere analizar si existe diferencia en los gastos promedio de uso de Internet entre los géneros masculino y femenino a un nivel de significancia del 10%. A continuación se muestra la tabla donde se le ha asignado un rango y las fórmulas que va a utilizar para calcular el U1 y el U2. Obtenemos como resultado del U1 592.5 y como U2 427.5 y tenemos como media 510 y como varianza 74.33. Planteamos nuestra hipótesis nula, que las varianzas sean iguales y que la hipótesis alternativa que sean diferentes. El paso 2 es reemplazar el Z calculado para hallar el Z calculado, el cual nos resulta que es menos 1.109 y hallamos el Z tabular que a un alfa igual a 0.10 resulta ser menos 1.65 y más 1.65. En todo caso, se concluye que como Z es igual a menos 1.109, se puede concluir a un nivel de significancia del 10%, los gastos promedio del uso de Internet entre los géneros masculino y femenino son los mismos para ambos. Continuamos con la prueba no paramétrica de bondad de ajuste. Nos pide, se realizó un estudio para la evaluación de las horas al día que se conectan los estudiantes al Canvas para las clases virtuales, y si está sujeta a una distribución binomial, y a continuación se muestran los datos obtenidos. Tenemos ahí los datos presentes, que es de 0 a 5 horas y las frecuencias obtenidas, y planteamos nuestra hipótesis, número de horas, y va a llevar una distribución binomial o la hipótesis alternativa, si no va a seguir una distribución binomial. Tenemos un alfa de un 0.5, la fórmula para calcular el X calculado y la siguiente fórmula del cálculo de parámetro de distribución para poder hallar el P, el parámetro. Luego de reemplazar todos esos valores, hallamos el P que resultó 0.54 y calculamos la probabilidad para cada X, para un X igual a 0 y seguidamente hasta el X igual a 5, el cual resultó 0.206, 0.0459. Esto nos va a servir para la siguiente tabla. En la siguiente tabla están todos los valores obtenidos anteriormente y ahí están los valores del X calculado, que al final la sumatoria resultó que 4.168 y el X tabular es de 9.48, que es de 0.95 con 4 grados de libertad.
Podemos concluir, con un nivel de significancia del 5% se ha encontrado evidencia estadística suficiente para no rechazar la hipótesis nula. El número de horas al día conectado por las clases virtuales sigue una distribución binomial. Siguiente. Pruebas no paramétricas. Prueba de independencia. Se quiere saber si el género tiene relación con la satisfacción de clases virtuales. Y tenemos que utilizar un grado de significancia del 5%. Tenemos el género masculino y el género femenino. La satisfacción no, sí, tal vez. Y tenemos el E11 hasta el E23 que están respectivamente calculados ahí. Y planteamos la hipótesis nula. No existe relación en el género con el nivel de significancia de las clases virtuales, que existe independencia. Y en la otra que no existe independencia. Tenemos un alfa de igual a 0.05 y aplicamos la siguiente fórmula para el x calculado, el cual nos dio de 4.88. Y podemos ver que el x tabular y el x calculado no rechaza la hipótesis nula. Entonces, conclusión, debemos concluir con un nivel de confianza del 95%, no rechaza la hipótesis nula. Podemos decir que no existe relación entre el género con el nivel de satisfacción de las clases virtuales, es decir, son independientes. Gracias. Continuando con la exposición, el capítulo 4 abarca lo que es análisis de regresión lineal y múltiple, conclusiones y recomendaciones. Análisis de regresión simple. En este caso se requiere realizar un análisis de los gastos de alumnos encuestados por el uso de Internet en clases virtuales por mes, para determinar los gastos futuros. Se muestra la tabla de los gastos promedio de los 5 primeros meses del presente año. En la columna X tenemos los meses y en la columna Y tenemos los gastos de los 5 primeros meses. Seguido hemos hecho la construcción de la tabla completa para determinar los coeficientes de regresión. La primera columna, el X, tenemos los meses, los gastos en la columna Y, y en la tercera columna la multiplicación de X por Y, y en la siguiente columna X al cuadrado. Tenemos en la última columna la sumatoria, donde me da 15, 654, 2029.15 y 55. Vamos a aplicar la fórmula para sub y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x, donde x tenemos que son los meses y y son los gastos mensuales promedio de uso de Internet para las clases virtuales. El primer paso, hallamos beta sub 1, según la fórmula que está, se puede visualizar. Aplicamos los cambios y eso nos da como resultado 6.53. El segundo paso, obtenemos beta sub 0, que viene a ser la sumatoria de y más lo obtenido en beta sub 1, menos la beta sub 1 más la suma por la multiplicación de la sumatoria de x sobre n. Aplicamos la fórmula y nos da 111.31, donde podemos decir que el modelo de regresión de y sería 6.53 por x, que va a ser digamos, el factor que podemos cambiar, más 111.31. En el modelo de regresión, bueno, tenemos una gráfica de dispersión de meses versus gastos mensuales por Internet, donde el eje de X vendrían a estar los meses y en el eje Y estamos teniendo los gastos de Internet mensuales. Y ahí tenemos la distribución de los 5 meses. En este caso se requiere proyectar los gastos promedios mensuales por el uso de Internet para las clases virtuales en el mes de junio. En este caso X sería 6. Reemplazamos lo obtenido en Y sería 6.53 por 6, que sería el mes de junio, más 111.31. Esto nos daría como resultado 150 soles con 49, 150 con 49 soles. El gasto promedio mensual por el uso de Internet para las clases virtuales en junio sería de 150.49 soles. Para hacer el análisis de regresión múltiple, se requiere realizar, en este caso, un análisis de los gastos de alumnos encuestados por el uso de Internet en clases virtuales por mes y la velocidad de Internet contratada. Para determinar los gastos futuros, se muestra la tabla de los gastos promedios de los 5 primeros meses de desempeño del presente año. En la columna Y, que tenemos los gastos, en la columna X tenemos los meses, y en la tercera columna, que es la velocidad
de x al cuadrado. Aplicamos la fórmula de y, sería beta sub 0 más beta sub 1 por x sub 1 más beta sub 2 por x sub 2. Reemplazamos en nuestro cuadro los valores. Tenemos gastos en la unicolumna y, meses en la columna x, la velocidad por el cuadrado, x sub 1 por y, x sub 2 por y, x sub 1 por x sub 2, x sub 1 al cuadrado, x sub 2 al cuadrado. En la parte inferior tenemos la sumatoria, que es con lo que vamos a trabajar. Según las fórmulas de abajo tenemos la sumatoria de y es igual a n beta sub 0 más beta sub 1 sumatoria de x más 1 más beta sub 2 sumatoria de x sub 2. Y así sucesivamente tenemos todas las fórmulas que queríamos emplear y han sido reemplazadas a través de los valores que tenemos en la sumatoria. Esto nos da como resultado, tras resolver el sistema de ecuaciones, tenemos como resultado que beta sub 0 sería igual a 102.5, beta sub 1 es igual a 15.70, beta sub 2 es igual a menos 0.0582. Entonces podemos decir que y es igual a 102.5 más 115.70 por x sub 1 menos 0.0582 x al cuadrado. X sub 2, perdón. Los gastos mensuales promedio serían de 102.5 más 15.7 mes menos 0.0582 la velocidad contratada. La interpretación de los coeficientes de regresión múltiple sería, donde beta sub 0 es el gasto promedio mensual cuando el mes y la velocidad de internet contratada toman el valor de 0, es de 102.5 soles. Beta sub 1, por cada incremento de mes, el gasto promedio mensual se incrementará en 15.7 soles, manteniendo la velocidad de internet contratada constante. Beta sub 2, por cada incremento de megabytes de velocidad contratada, el gasto promedio mensual disminuiría en 0.0582 soles, manteniendo el mes constante. Seguido tenemos las conclusiones que hemos llegado en la elaboración de nuestro trabajo. Gran parte de los alumnos entrevistados sí se encuentran satisfechos con la calidad de las clases virtuales, pues un 44% del total, 28 personas, indicaron dicha opción. A su vez, un 67% del total de 43 personas señalaron que ocasionalmente tienen problemas para ingresar a sus clases virtuales. Los entrevistados ingresan a las clases virtuales en su mayoría desde casa con un 91% del total, de 58 personas, como también la cantidad de personas más frecuentes que ingresan a clases virtuales a través de la plataforma son en promedio de 2. Además, el costo promedio de Internet que usan para las clases virtuales es de 129.14 soles, como también la edad promedio de los entrevistados es de 33.81 años. Y la mayor parte de la encuesta se encuentra en el segundo ciclo de 19 personas. La carrera con más frecuencia es la de ingeniería según nuestra base de datos que hemos entrevistado. En ingeniería industrial con un total de 24 personas. Las recomendaciones, según el trabajo que hemos realizado, hemos encontrado las siguientes recomendaciones. Para mejorar la toma de datos, se recomienda realizar encuestas de manera presencial con la finalidad de obtener información precisa. La modalidad virtual genera efectos positivos en los alumnos, por ende se debería implementar de forma graduada y permanente. Se debería implementar el desarrollo con algún programa para facilitar la obtención de resultados. Bien, profesor, eso es todo con respecto al trabajo que nos tocó realizar. Agradecemos por sus enseñanzas y es lo que hemos podido implementar en este proyecto. Gracias.